¿Qué tal? ¿Cómo va? Acá estamos juntos otra vez. Difundí el canal, compartirlos con otros, compartir mensaje con otros, la palabra de, de Cristo, para que el reino se extienda. El primer mensaje de Juan el Bautista, que salía de su boca, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le mostraba que tenía que decir, era que el reino de los cielos se había acercado. Y el reino de los cielos está tan cerca de nosotros como a una distancia de un arrepentimiento. Es decir, el reino de los cielos está a la distancia de tener conciencia que hay algo que no estamos haciendo según el deseo de Dios, sino que se está ganando nuestro deseo, imponiéndose nuestra voluntad, por lo tanto los recursos humanos o terrenales son los que utilizamos, y no el deseo y la voluntad de Dios. Apocalipsis 3:20, él dice: yo estoy aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, él está a la puerta, no está dentro de la casa, sino que está a la puerta de la casa y está llamando, es decir, está convocando, está llamando a que vayamos a él. Cuando nosotros oímos su voz y esa voz trae a nuestra vida conciencia de pecado, eso produce el arrepentimiento y por lo tanto abrimos la puerta de nuestro corazón para que Él entre en nosotros y nosotros entremos en Él. Por lo tanto, el reino de los cielos está a la distancia de un arrepentimiento. Las cosas las experiencias con el gobierno del reino de los cielos están a la distancia de un arrepentimiento. Y cuando ese arrepentimiento se produce, entonces ahora estamos en su casa, Él pone su voluntad en su casa y entonces hay motivo para glorificar en su casa a Dios. Hay motivo, más que motivos suficientes. La gloria se da por lo que Él hizo o por lo que Él hace, y descubrimos y conocemos. Dice, bueno, ahora no recuerdo bien el lugar donde está el pasaje, Efesios, dice así, Efesios 1, dice que Él nos hizo aceptos en su Hijo amado. Es decir, que la gracia es el resultado de las obras que Él hace, de las obras que Él hizo. Esa es la gracia, el resultado de las obras que Él hizo. Por lo tanto, si son mis obras movidas por mi deseo, entonces no está mi voluntad, mejor dicho, está mi voluntad, no su voluntad, y por lo tanto están mis obras y no sus obras. Y estoy fuera de la gracia. ¿La gracia qué es? Es el resultado de las obras del Padre en mi vida, cuando se me hacen luz, cuando las veo. Por ejemplo, soy acepto en su Hijo amado. Eso quiere decir que yo soy bien recibido en Él. Siempre. Por eso la palabra dice, todo
lo que el Padre me da vendrá a mí. O sea, es inexorable, es totalmente imposible e innegable que algo que el Padre tiene y le da al Hijo no termine llegando a Él, sino que va a llegar a Él, va a venir a Él. Es interesante que no dice que el Hijo lo va a buscar, sino que el Hijo tiene un corazón abierto para recibir lo que el Padre le quiere dar. Entonces, quiero que digas conmigo esto: la gracia es el resultado de sus obras. La desgracia es el resultado de mis obras. Por eso sabemos que hay en esta tierra dos voluntades: la voluntad del hombre o del mundo, del sistema en el que vivimos, y la voluntad del reino o la voluntad del Padre. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer o tenemos que hacer para dejar de postergar su voluntad? O sea, acá hay un escenario, como en el libro de Ageo, en el que el pueblo sabía lo que tenía que hacer, cuál era el deseo de Dios, pero no tenía ningún interés en involucrarse en esa obra que Dios quería hacer. Sino que ellos corrían, dice Ageo, a su propia casa, que era artesonada. Es decir, que tenía un techo construido de madera con artesanía, lleno de arte. Uno miraba el techo y veía obras de arte, dibujos, cosas hermosas hechas en madera en el techo. Es decir, esa casa en donde ellos tenían puesto su deseo, no estaba puesto el deseo de Dios. Y cuando no está puesto el deseo de Dios, sino que en la casa de Dios, en el templo de Dios, en la iglesia, no está puesto el deseo de Dios, sino el deseo del hombre, la casa está vacía, la casa está desierta, porque no hay ningún tipo de sentido si su voluntad no está siendo ejecutada o no estamos viendo sus obras y no nos subimos a sus obras, no nos dejamos llevar por sus obras en la casa. Entonces la casa queda desierta de gente. ¿Por qué? Desierta de la voluntad de Dios, desierta de gente. ¿Y por qué desierta de la voluntad de Dios? Lo que esto produce es que la gente corra a su casa, porque no hay nada que les sea atractivo, porque no hay cruz, no hay muerte, y si no hay muerte, no hay resurrección. Prestame atención mucho en esto que te voy a leer. Quiero compartirte algún principio para edificar. Quiero que digas esto conmigo. Nosotros fuimos llamados. Dice conmigo: yo fui llamado. Nosotros fuimos llamados a edificar la casa de Dios. Si vos lees este texto que ahora a continuación te voy a leer, el versículo 8 de Ageo, del primer capítulo de Ageo, vos vas a ver dos terrenos que sí son geográficos, pero también representan lo terrenal y lo celestial. El primer terreno es el llano y el segundo terreno es el monte. El primer terreno es el alma, es donde se ejecuta
mi propia voluntad, es lo terrenal, es donde se cumple el deseo, se vive por el deseo de edificar nuestra propia casa. No recibir nuestra propia casa como una añadidura. Una añadidura es algo que ya está hecho, no es algo que yo tengo que construir. Y ese deseo de construir nuestra propia casa también podría representarse en nuestra alma. Quiero mejorar mis pensamientos, quiero mejorar mi manera de hablar, quiero mejorar mi conocimiento, quiero aprender idiomas, quiero conocer más sobre técnicas de marketing, quiero aprender coaching o lo que sea. No es que esto que yo estoy relatando, diciendo, esté mal. Lo que estoy diciendo es lo que desea el alma. El alma desea mejorarse, desea mejorar el cuerpo. Porque una parte súper importante en peso sobre nuestra imagen está en nuestro cuerpo. Algunos el peso más importante está en lo intelectual, otros en alguna cosa que uno crea como una virtud, quizás la perseverancia o el no abandonar, pero son todas cosas humanas. Mirá lo que el relato nos dice, es que la casa de Dios, y no habla de templo, en estos pasajes habla de casa, el deseo de Dios que esa casa se edifique en el llano, no en el monte, que representa lo celestial, lo espiritual. Ahora, el material para que esa casa sea edificada en el llano está en lo espiritual, está en el monte, no está en la llanura. Miren lo que dice acá: subid al monte. Esta es una orden, es un mandato. No está diciendo si tienen ganas, si están con fuerzas, si no te duele la rodilla, etcétera, 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 subid al monte y traed madera. Es decir, hay algo que buscar en el monte y traerlo al llano. Y este es el material que se va a usar ¿para qué? Para reedificar la casa. Y me encanta la palabra casa, porque templo parece algo más distante, templo parece algo propio de Dios. ¿Sí? Es la habitación de Dios, el lugar donde Dios vive. Obviamente ese templo tiene que ser nuestro cuerpo, nuestro corazón, es el lugar donde Dios habita, pero habla de casa, es decir, de algo mucho más íntimo, de un lugar del cual uno no se quiere ir. Sí, ¿lo quiere mejorar? Claro que sí. ¿Quiere, no sé, electrodomésticos o aire acondicionado o cosas que uno quiera tener? Claro, sin ninguna duda. Pero estoy hablando del cuerpo y del alma, simbólicamente, el lugar que habito yo. Si yo no hago su deseo, yo estoy expresándome a mí mismo. Es decir, mi identidad es: yo soy un alma que vive en un cuerpo, pero que su espíritu está apagado. Y de esto se trata edificar la casa. Y pondré, dice, en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Fíjense 3 o 4 cosas que Dios puso en mi corazón. La primera: ¿por qué hay que buscar madera en el monte?
en el llano también yo puedo buscar un árbol y obtener madera de ese árbol. ¿Por qué es eso? Porque los materiales con el que se construye la casa de Dios, en la que Él va a habitar, no son materiales terrenales, sino materiales celestiales, espirituales. Podría decir, ¿para qué voy a gastarme subiendo al monte, haciendo el esfuerzo de subir al monte, si acá en el llano yo tengo los materiales? Me voy al corralón, me voy a la casa que vende madera, y me la venden y yo lo puedo construir, que no es la misma casa, no es la misma casa, porque son materiales terrenales. Yo no construyo una casa para Dios con una visión. Yo no construyo una casa para Dios porque, o sea, está bien ayudar a la gente, pero no, a ver, ¿cómo decirlo? Claro que sí, está bien hacer un montón de cosas, dar lo que Dios nos da, etcétera, etcétera. Pero el material no es ese deseo mío de hacer solidaridad, sino que el deseo es un fruto del vínculo que tengo con Él. ¿Está mal hacerlo? Claro que no. Pero ahí el problema es que Dios no pone su voluntad en esa casa que yo construyo, no sé, para crecer yo, para obtener dinero, para ganar, para mostrarles a otros, mirá cuánta gente, mirá cuántos tengo en el equipo, mirá esto, mirá lo otro, mirá lo de más allá, mírame a mí. Entonces, lo primero que hay que hacer es dejar la comodidad del llano. Porque en el llano, yo quiero que digas esto conmigo, en lo terrenal no hay material apto para construir la casa espiritual de Dios en nuestro corazón. No hay. Pablo dice que el cuerpo es el templo qué hermoso eso, del Espíritu Santo. Pero ese templo se construye con material del cielo. Se recubría de oro, si no recuerdo mal, el lugar santísimo. Ese lugar santísimo está hecho, que es nuestro espíritu, de material celestial. Es decir, yo soy un espíritu de la misma naturaleza del Padre que habita un cuerpo, el cual es el templo del Espíritu Santo, y que tiene un alma, que tiene facultades, voluntad, que tiene emociones y que tiene pensamientos, razonamientos, argumentos. Con argumentos no construyo, con pensamientos no construyo, solo subiendo al monte. Y subir al monte representa el tener, cuanto más alto, menos gente. Es tener el tiempo, el portal, el tiempo de intimidad con Él. Él te ha llamado, decir conmigo, Dios me ha llamado a subir al monte y en el monte encontrar los materiales para construir en el llano la casa de Dios, donde su voluntad se cumple y donde hay más de una razón o donde vemos más de una obra para darle gloria a Dios por lo que Él, para glorificarlo a Él, por lo que Él
está haciendo. Es decir, quiero que digas conmigo, no importa si soy pastor, si coordino un equipo, si no lo coordino, yo soy, o sea, la tarea a la que Dios me ha encomendado en el cuerpo de Cristo es edificar la casa. Digan conmigo, me ha encomendado el Señor edificar. Esa es una tarea de todos. Desde distintos lugares, claro, desde distintos lugares. Pero todos tenemos que edificar la casa para que la casa se ensanche y Dios habite y la casa no quede desierta de la voluntad del Padre. Por lo tanto, la gente corre a su casa, pone el aire acondicionado y se mira una maratón de series en alguna plataforma de las que todos conocemos. Entonces, decí conmigo, lo primero que tengo que hacer es subir al monte. Bajar es más fácil que subir. En el subir siempre hay como un desgaste mayor de energía. Es decir, subir es entender que lo que hay en la tierra no es lo que yo tengo que subir necesariamente, no es lo que Dios me pide que utilice para construir la casa en el llano, en lo terrenal. O sea, la casa no se construye con esfuerzo, la casa no se construye con determinación, la casa no se construye con recursos humanos ni materiales. La casa es una obra de Dios en la que Él nos da participación, nos da un lugar para ejercer una tarea de la que no tenemos la menor idea cómo hacerlo, pero si nos abandonamos, si nos dejamos llevar por Él, la ejerceremos de manera eficaz y podremos edificar la casa para que la casa en el llano se ensanche, cada vez sea más grande y cada vez la voluntad de Dios crezca y llene cada vez más la casa en la que habitamos. Entonces, ¿qué hay que traer? Porque hay que traer madera. Fíjate que no dice arrancar un árbol te ordeno que te desarraigues y después hacerlo rodar. No, dice que traiga madera. Es decir, hay un trabajo, hay cruz para extraer madera de un árbol. Hay un trabajo, no es algo que se hace, no es algo, acá hay madera, la llevo. O como cuando vamos a veces con los chicos a algún bosque y levantamos ramas y demás. No, acá dice madera, dice hay un trabajo que hay que hacer con la madera que se extrae del árbol. Hay un trabajo, requiere de tiempo. Es decir, es ese momento en que yo le digo, Señor, acá estoy. Entonces Él obra en mí. Y me da el material para edificar la casa en el llano. Es decir, sin subir al monte no hay madera, y si no hay madera, no hay edificación. Lo que crece, solo lo que crece en el monte, en el momento íntimo, en el cuerpo de Cristo, solo lo que crece en ese terreno, en lo espiritual, en lo celestial, es lo que Dios nos pide que usemos
para construir la casa, para que la casa se ensanche, para que no esté más desierta, para que Él ahora ponga su voluntad. Fíjate que cuando yo empiezo a ejecutar su deseo, Él pone su voluntad en la casa. Digan conmigo, cuando yo empiezo a ejecutar su deseo, Él pone su voluntad en la casa. Su deseo es que reedifique la casa. Entonces, cuando yo hago la tarea, trabajo para hacerlo, Él entonces pone su voluntad en la casa, no antes. No antes. No es que yo digo, Señor, este es mi deseo, bendecí esta casa que yo estoy construyendo. No, es yo, mirá qué interesante, ¿no? No es que para edificar la casa yo siento de edificar la casa, yo siento el olor de la casa, o lo que sea, no hay nada, no es algo externo que me motive a hacerlo, sino es que estoy, sino es que estoy siendo obediente, no es que estoy haciendo cualquiera, sino que estoy siendo obediente y que esa obediencia en ejecutar la orden, el mandato que Él puso, que está escrito de reedificar la casa, lo que produce es que en esa casa Él ponga su voluntad y mediante su voluntad que llena la casa, haya obras que se manifiesten en la casa, que hagan, que produzcan, que veamos la gloria de Dios y le demos gloria a aquel que hizo la obra. Glorifiquemos a Dios. Es decir, no hay que sentir, no hay que llegar a una conclusión y creer que es lo que hay que hacer, no hay que razonar. Todo argumento debe quedar en el llano. Mientras subimos, es como cuando Jesús le dijo a Pedro, ven aguas adentro, o no me acuerdo ahora exactamente la palabra, pero aguas más profundas, y tira la red, y entonces vas a pescar, tira la red para pescar. Es decir, no es que Pedro fue obediente, o sea, no es, hay algo que yo tengo que hacer de acuerdo a la obediencia, de acuerdo a lo que Él me pide que haga, sin cuestionarlo. Pedro no le cuestiona nada, o bueno, en algún momento le dijo no hemos pescado nada, pero en tu palabra, en su cabeza estaba el argumento, ese argumento debe que morir. Si Él me dice que edifique, lo que yo tengo que hacer es edificar. Subir al monte, dejar el llano, buscar el árbol y trabajar el árbol para obtener la madera. Y entonces bajar con la madera, miren todo el proceso, bajar con la madera y reedificar con esa madera la casa. Y cuando esa madera está ahí, siendo parte de la casa, y cuando nosotros estamos edificando la casa, Dios pone su voluntad, es decir, en esa casa es como en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sea tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Eso es lo que está sucediendo. Y entonces su voluntad es arrasadora. Su voluntad no se detiene, su voluntad no descansa, su voluntad no tiene medias tintas. Es decir, su voluntad no es, bueno, si se dan las condiciones vamos a hacer esto. No. Su voluntad se cumple a pesar de las condiciones. No sé para quién es esta palabra. Estás esperando condiciones especiales para empezar a hacer, y dice el Espíritu Santo, no esperes más. Su voluntad no necesita ninguna condición en el llano para poder edificar y para poder llenar la casa. No hay nada que lo detenga.
No está esperando condiciones favorables, espera a ver si se dan los vientos, la temperatura para... No está esperando lo favorable. La voluntad de Dios genera el clima, el ambiente, en donde lo que no hemos conseguido por el esfuerzo, ahora se nos añade. Esa es la gloria de su obra en nuestra vida. Gloria a Jesús. Diga conmigo, tengo orden de subir al monte, de traer madera y de edificar la casa. Decirlo de nuevo, tengo orden de subir al monte, de traer madera y de reedificar la casa. Y entonces Dios pondrá su voluntad en ella, será glorificado en el nombre de Jesús. Es decir, para ponerlo en términos más claros, tenemos que dejar la comodidad del llano y llevar a la cruz los materiales, argumentos, razonamientos, experiencias humanas, enseñanzas de las circunstancias. Todo eso lo tenemos que llevar a la cruz. No es material apto para edificar la casa de Dios, ni en nosotros, ni en otro, ni en ningún lugar. Ese no es el material. No son mis opiniones, no son mis opiniones sobre el otro. No es tampoco esa cosa de andar pensando que es por qué el otro hace lo que hace, o por qué piensa lo que piensa. Tampoco es pensar que el otro es fuente de algo. No, está expresando la fuente, pero no es fuente de nada. Mirá, termino con estas dos cosas. Había un hombre que estaba a la orilla del camino. Es decir, estaba en un lugar donde ya era parte del escenario para los demás. Ya sabían que en tal kilómetro del camino se iban a encontrar con este hombre que era no vidente, expresándose en voz alta pidiendo una limosna. Porque si no lo hacía así, ya por ser parte de ese escenario, nadie o difícilmente, no iba a haber en nadie la motivación tal para poder darle algo para comer o algo de dinero, una limosna. Pero un día escuchó un bullicio, ruido, gente que hablaba, muchos pasos, mucha gente. Y entonces preguntó quién era. Interesante que no preguntó qué era, sino quién era. Y le dijeron Jesús de Nazaret, pero él tuvo luz y esa luz le hizo ver que no era Jesús de Nazaret, sino que era el hijo de David. O sea, tuvo más luz sobre Jesús que los que caminaban con él o que los que veían. Y entonces, cuando todo el mundo le decía que no grite, que pare de gritar, lo reprendía, él clamó mucho más. Fíjate que había otro punto interesante, no se peleó con la gente que le estaba impidiendo que Jesús lo escuche o llegar a él. No podía llegar por sí mismo. Pero él siguió gritando más, o sea, una enseñanza poderosa. No importa qué cosa de nuestra realidad quiera hacernos callar, el error que cometiste o la falta de las condiciones necesarias para, o no sé qué otra más puede haber, seguramente hay muchas más, pero como que nos quiere hacer callar. ¿Qué hay que hacer? No pelearse con eso. Hay que clamar aún más fuerte a Jesús.
Decí conmigo, voy a clamar aún más fuerte a Jesús. Y cuando Jesús envió a alguien o mandó a alguien a que lo trajera a él, a su presencia, Jesús lo miró y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quiere decir eso? Que se le presentó como fuente. Como una fuente inagotable, como una fuente plenamente plena, de plenitud, sin límites. ¿Qué quieres que te haga? Es decir, era, ¿cómo decirlo? No había nada que él le hubiera pedido que Jesús no podía darle. Y él le pidió que le dé visión, que le devuelva la visión. Y entonces Jesús le dijo que la visión la tuviera de nuevo, y este hombre vio, y cuando vio no se volvió a la orilla del camino cuando lo vio a él, sino primero lo escuchó, después lo vio. Siempre la voz anticipa la presencia. Y entonces él lo seguía a todos lados. O sea, el ver físicamente no provocó que él dijera: bueno, ya tengo lo que quiero y me voy, sino que él lo siguió y siguió a Jesús. De la misma manera pasó con el del estanque. Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Eso para derribar argumentos. Y él le explicó por qué. Y entonces dio la orden, él tomó la camilla, y entonces ahora salió de ese lugar con su historia, gobernando el espíritu sobre su pasado. Él siempre se te va a presentar como fuente. ¿Para qué? Para derribar todo argumento. Pero eso es en el monte. Hay que clamar más, hay que subir, Él te va a dar la madera, vamos a construir la casa, Él va a poner su voluntad en la casa, y en la casa habrá motivos más que suficientes, porque veremos sus obras para darle la gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, Jesús, por esta palabra. Vamos a edificar la casa. Es cuestión de empezar, de hacerlo. No hay que sentir nada especial. Solo, dice Jesús, ustedes quieren ser mis amigos, para eso tienen que hacer aquello que yo les pido que hagan. Y cuando lo empezás a hacer, Él pone su voluntad, y su voluntad nada la puede detener, y para Él todo es posible. Es decir, Él se presenta como fuente de todas las cosas. Amén. Bueno, te esperamos este próximo sábado. Yo sé que vas a venir. En la calle 68, número 674, entre 8 y 9, en La Plata. ¿En qué horario? 16:30. El primer horario. Y el segundo horario, 19 horas, de 2 charlas, donde vamos a edificar la casa de Dios en el llano. Y además, a las 18 horas, es decir, entre charla y charla, vamos a tener los equipos presenciales. Amén. Así que los equipos espirituales de crecimiento, donde vas a ejercitar tu espíritu para encontrarte con Cristo novedad, con Cristo novedad de vida. Amén. Bueno, nos vemos este próximo sábado en Presencia en La Plata.